Dios no aparece y dice, bien, yo soy Dios y tú no, y ahora, Job, aquí está mi libro. He aquí esta conversación que no escuchaste entre Satanás y yo, he aquí exactamente por qué dejé que eso pasara. Así es como voy a utilizar tu historia para las generaciones futuras, para ayudar a que sufran. Dios ni una sola vez dijo algo así. Simplemente aparece y dice, Dios. El viernes pasado tuve una conversación con alguien que nunca había visto antes. Alguien que ve a nuestros servicios religiosos en línea, le había dado mi número, le respondí el teléfono un viernes por la tarde y antes de colgar el teléfono descubrí que ese sujeto y yo teníamos una cantidad asombrosa de cosas en común. Le pregunté mientras conversábamos cuál era su ciudad natal y respondió que era donde yo me crié. Le pregunté, ¿en qué año te graduaste de la secundaria? Y su respuesta fue el año exacto en el que yo me gradué. Dije, ¿no jugaste al fútbol, verdad? Y resulta que este hombre y yo hace 20 años o 25 años, es una locura decirlo ahora, estábamos en el mismo campo de fútbol jugando uno contra el otro. Teníamos esta gran cantidad de cosas en común. Excepto por una gran cosa. Tan pronto colgué el teléfono, después de esta conversación, era viernes por la tarde, me fui a mi casa donde me esperaba mi esposa con la cena y nuestra cita de viernes en la noche. Y cuando colgó el teléfono, iba a continuar sentado en una casa muy tranquila, porque su joven esposa acababa de morir. De la nada. Nadie lo esperaba. Algo salió mal, en un momento estaba aquí, hacían planes para el futuro y así de repente se fue. Obviamente no puedo compartir mucho sobre nuestra conversación, pero creo que es seguro decir que las preguntas que me hizo, la razón por la que quería hablarle a un pastor que ni siquiera conociera, porque se preguntaba exactamente lo mismo que me habría preguntado si yo fuera él. Se preguntaba, ¿por qué? Pastor, ¿por qué ocurrió? De todas las personas, mi esposa era una persona increíble. ¿Por qué ella? De todas las parejas en el mundo éramos felices juntos. No todas lo son. ¿Por qué? Nosotros. Le dolía el corazón anhelando una explicación para esa tragedia. Se preguntaba, ¿por qué? Es la pregunta más natural cuando estás con dolor. ¿No es así? Si están tomando nota aquí o en casa, me encantaría que escribieran esto porque creo que es tan cierto en tu corazón y en mi corazón y en el de este pobre hombre que cuando la vida se torna difícil, necesitamos un porqué. Quizás no te conozca personalmente, pero podría adivinar que has podido superar algunas temporadas muy, pero muy difíciles de la vida. Tiempos en verdad muy duros, siempre que has tenido una buena razón del porqué. Es decir, no todo el mundo se vuelve contra Dios, alza sus puños al cielo, cuestiona su fe por completo porque la vida es dura, mientras haya una razón. Muy bien, piensa en la escuela. ¿Cuántas mañanas dolorosas te has despertado? ¿Cuántos estudiaban durante miles de horas aunque ustedes no les interesaban? ¿Cuántas pruebas, cuántos exámenes, cuántos años estuviste sentado en un pupitre incómodo, pero lo hiciste, aunque fuera doloroso, porque había una buena razón? ¿Sabías que la educación y que graduarte te podrían llevar a una beca o a la universidad o a un buen trabajo, un buen sueldo, mejor vida? Pasaste por dolor porque entendiste el porqué. Bueno, piensa en deportes. Y si ese entrenador que te hacía correr, no lo sé, lo llamábamos suicidios en esos momentos. Ya sabes, te estás corriendo y corriendo más y corriendo más y estás corriendo tanto que jadeas y te estás muriendo y te sientes como que quieres morirte y que Dios te llama, pero lo lograste. Y de hecho, volviste al día siguiente para practicar, pero ¿por qué lo hiciste? Porque había una razón del por qué. Serás más rápido y más fuerte, vas a triunfar con el equipo en un gran partido, vas a ir a las finales, podemos superar el sufrimiento físico, si hay una razón del por qué. Último ejemplo, piensa en el parto. Son señoras que han traído bebés a este mundo. Quiero decir, yo no quiero hacerles revivir el trauma,
las náuseas matutinas, y los pies que se hinchan, y la ropa que no queda. Intentando dormir, estás tratando de encontrar una posición cómoda, mientras que el niño que se ve tan lindo en la ecografía 4D es como un luchador de la MMA, golpeando el interior de tu útero. Y tú físicamente, la física de esto me desconcierta. Empujas físicamente el niño fuera de tu cuerpo y, sin embargo, lo haces. Y no pierdes la fe. Porque hay una buena razón del por qué. Podemos pasar por duras temporadas en la vida, como el dolor del parto, agonizar, sufrir mientras haya una buena razón que sea suficiente siempre que entendamos el por qué. Y eso hace la vida tan difícil, ¿verdad? Porque atravesamos por el dolor de la educación y nos llega el dolor del atletismo y nos llega el dolor del parto, pero a veces pasamos cosas en la vida que no tienen una explicación tan obvia. Algunos de ustedes no me han llamado por teléfono como el sujeto del viernes pasado, pero te has preguntado las mismas cosas. ¿Por qué pasaría? Y de todas las personas, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Para algunos se remonta a la infancia. Como, ¿por qué papá no estaba allí? ¿Por qué te creó para luego no criarte? No has hecho nada malo. Algunos niños tienen familias increíbles, padres que están juntos. Pero ¿por qué tú no? O algunos de ustedes tenían padres que estaban allí y no querían. Eran físicamente agresivos, distantes emocionalmente. Se suponía que eran este pequeño destello de nuestro Padre Celestial, pero eran todo lo contrario. Como cuando ves a algunos chicos jugando con su padre, pero esa no fue tu infancia. ¿Por qué? A algunos niños les va bien en la escuela, se aparecen sin estudiar para el examen y obtienen nada. Pero tú eras el niño que se esforzaba por leer, comprender, recordar, siempre iba detrás, aunque te esforzaras. ¿Por qué? Algunas personas nunca lidiarán con la ansiedad en toda su vida. Ponen la cabeza en su almohada y se duermen. Pero no es así para ti. Y te preguntas, ¿por qué oro por esto, Dios, todo el tiempo? ¿Por qué esto simplemente no se va? Podríamos añadirlo a las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué la depresión forma parte de algunas de nuestras historias? ¿Por qué hay accidentes de autos y cáncer? ¿Por qué algunos de nuestros padres y abuelos y los mejores amigos mueren jóvenes? ¿Por qué algunos queremos amor, pero no podemos encontrarlo? Creemos haberlo hecho y se desliza entre nuestros dedos, o hacemos nuestros votos para bien o para mal y luego se rompen los votos. Queremos tener hijos, pero no podemos. Como, Dios, solo dime una razón y podré superarlo. Ese es el problema, ¿no? Como les mencioné a algunos de ustedes la semana pasada, la verdad es que no sabemos por qué. Con ese sujeto que me llamó, intenté escuchar, traté de ofrecerle algunas de las escrituras, pero al final del día su pregunta visceral básica, ¿por qué me ha pasado esto a mí? No lo sé. Y esta es la lucha con parte de nuestro dolor. Necesitamos un porqué, pero no podemos encontrarlo. Solo hay una persona que sabe realmente por qué la vida es como es. Y no conseguimos una conversación de frente con él. Pero eso es lo que hace el libro de Job. Tan absurdamente fascinante. Al final del libro de Job, este libro del Antiguo Testamento sobre el dolor y el sufrimiento, Dios es el único que sabe por qué. Se aparece para hablar con Job, el que necesitaba una respuesta del por qué. Si conoces la historia, el libro de Job consta de 42 capítulos. Durante unos 35 de esos capítulos, Job y sus amigos están discutiendo sobre por qué ocurrió esto. ¿Es malo Job? ¿Es malo Dios? No pueden entenderlo. Es un desastre. Así del capítulo 38 al capítulo 42, Dios desciende y tiene una conversación cara a cara con su querido amigo Job. Y lo que sucede en esa conversación no es en lo absoluto lo que esperarías. Pero si tú, alguien que amas, está sufriendo profundamente, esto es lo que necesitas. Así que hoy vamos a pasar por los últimos 5 capítulos del libro de Job mientras buscamos la pregunta de la que todos queremos respuesta. ¿Por qué? Empecemos con Job capítulo 38, versículo 1.
La escritura dice, el Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate para hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. Oh, Dios aparece en una tormenta. ¿Te has visto atrapado en una tormenta feroz? Tú puedes sentirte como un chico popular en el campus. Puede que lo estés disfrutando con un salario de 6 cifras y las suites de la esquina. Quizás seas el mejor atleta en el campo, pero no importa quién seas. ¿Alguna vez te atrapó una tormenta? El cielo se vuelve negro, ¡pum! Cae la lluvia. ¿Podrías estar seguro dentro de tu hogar cuando caen relámpagos y truenos? Y ese es el punto. Dios aparece no como un bebé, sino en el medio de una feroz tormenta. Quiero recordarle a Job antes de decir una palabra sobre el punto que está a punto de hacer. Y por si acaso, Job no pudo captar el significado. Dios dice esto. Prepárate a hacerme frente. ¿Trajiste tu casco hoy, Job? ¿Tienes tu taza? Lo vas a necesitar. Me han hecho muchas preguntas. Tú y tus amigos han tenido muchas palabras. Ahora me toca a mí, voy a interrogarte. Y tú me responderás. Y no leeré cada versículo que viene a continuación, pero en los próximos 2 capítulos, Dios intelectualmente destroza a Job. Revisé mi Biblia y encerré en círculos cada signo de interrogación y en Job 38 al 42 he encontrado 77 preguntas distintas que Dios le hace a Job. Y boom, lanza pregunta tras pregunta, dándole a Job esta prueba sorpresa sobre cuánto sabe en realidad sobre el funcionamiento del mundo. Y a Job no le va muy bien. Saca 0 de 77. Si hubiera estado en 4º grado, habría perdido su receso para estudiar de nuevo para el examen. Permítanme darles un vistazo de las preguntas que le hicieron a Job. Dice, capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Unos versos más adelante dice, ¿tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. Más adelante dice, con toda seguridad lo sabes. Pues para entonces ya habrías nacido. Son tantos los años que has vivido. Ese es Dios siendo sarcástico, por cierto. Dios sigue y dice, Job, ¿sabes cómo funcionan las tormentas? ¿Puedes predecir su trayecto que el mejor meteorólogo? Y Job mira la tormenta. ¿Y las avestruces? Dios le dice a Job, ¿tienes idea por qué son así? ¿Por qué tienen la forma que tienen? ¿Por qué corren rápido? Porque yo sí. Pregunta tras pregunta tras pregunta. Primero 10, luego 30, luego 50, luego 70 y luego 77 veces seguidas Job hace esto. Fíjense que Dios no le ha dicho por qué. Perdió la salud o su riqueza o sus hijos o sus hijas. Dios acaba de mostrar a Job una y otra vez que tal vez no sabe tanto como pensaba. Y entonces he aquí la respuesta de Job al pasar al capítulo 40. Entonces Job respondió al Señor, ¿qué puedo responderte? Si soy tan indigno, me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. Mientras Job contempla la tormenta, mientras piensa un poco más de forma crítica sobre lo que sabe y cuánto sabe Dios, se da cuenta de que no es digno de juzgar a Dios. No, es digno de exigir una razón de parte de Dios. De hecho, apretó su mano sobre su boca y dijo, hablé otra vez y no voy a insistir. Pero Dios no había terminado. En este punto, si yo fuera Dios, diría, muy bien, Job, me alegro de que lo entiendas. Dios no hace eso. Siguiente versículo, capítulo 40, versículo 6. El Señor respondió a Job desde la tempestad, prepárate para hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás, ¿vas
¿Acaso a invalidar mi justicia? ¿Me condenarás para justificarte? Job en su dolor y sufrimiento cuestiona al Dios que lo amó, que lo hizo, que lo bendijo. Él no entiende las razones, así que ahora está cuestionando el corazón de Dios, está desacreditando su bondad y su amor. En realidad condena a Dios por no ser tan cariñoso como decía. Entonces Dios se hace grande. Dice Job, intento ayudarte. El pecado está corrompiendo tu corazón y tengo que recordarte que yo soy Dios y tú no. En los capítulos siguientes, Dios comienza la segunda ronda. Esta vez no acribilla a Job con tantas preguntas como lo hizo antes. En su lugar, da 2 ejemplos de estas inmensas bestias que aterrorizarían a Job. Se llaman en el capítulo 40 el Behemoth y en el capítulo 41 el Leviatán. Ahora si lees las descripciones, parece que una es como un enorme megacocodrilo y la otra es un feroz y agresivo hipopótamo. Algunas personas piensan que en verdad son más grandes que eso. Podrían ser especies extintas como un supercocodrilo con esteroides. Algunas piensan que son como descripciones míticas de unas enormes bestias con las que Job nunca podría luchar. Pero el punto de Dios es este. Job, si te encontraras cara a cara con estas 2 bestias, te sentirías muy, muy pequeño. Pero cuando estas 2 bestias se ven cara a cara conmigo, se sienten muy, muy pequeñas. Me has cuestionado como si yo fuera tu igual, como si tuvieras el derecho a juzgarme. Déjame demostrarte que no lo eres. Deberían leerlo después de la iglesia. Esta es mi frase favorita que Dios dice. Él dice, ¿podrás jugar con él como juegas con los pájaros o atarlo para que tus niñas se entretengan? Es como decir, ¿te gustaría un cocodrilo? ¿Lo dejarías dormir contigo? ¿Tendrías miedo? Dios dijera, no me molesta. ¿Pondrías a un agresivo y feroz hipopótamo en una pequeña piscina con tus hijos, tus hijas? ¿Ponerle una correa, dar la vuelta? Dios dijo, porque yo puedo. Soy Dios. Yo no soy tú, Job. Soy más grande. Soy más fuerte. Soy mejor. Soy más santo. Yo sé más, puedo hacer más, amo más. Tú no eres como yo. Yo soy Dios. Y tú no. Y funciona. Finalmente llegamos al capítulo 42, el último capítulo del libro. Y así es como Job responde. Job respondió entonces al Señor. Le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job se arrepiente. Es la forma en la que la Biblia dice que cambia de dirección. Él estaba pensando esto y él dijo, no, ahora pienso aquello. Y vas a leer las conclusiones de la historia en este pequeño epílogo. Dios aparece y pone las cosas en su lugar, restaura la salud de Job, de hecho, la devuelve su riqueza al doble, lo bendice con una nueva familia, hijos e hijas, y en el último verso del libro de Job, este muere viejo y lleno de años. Y lo mejor de todo, está lleno de fe y amor a Dios. Esta es la parte fascinante. Nunca obtiene respuesta. Dios no aparece y dice, bien soy Dios y tú no, y ahora Job, aquí está mi libro. He aquí esta conversación que no escuchaste entre Satanás y yo, he aquí exactamente por qué dejé que eso pasara. Así es como voy a utilizar tu historia para las generaciones futuras, para ayudar a que sufran. Dios ni una sola vez dijo algo así. Simplemente aparece y dice, Dios. Y eso fue bueno para Job.
Él dijo, de oídas había oído hablar de ti, creía que te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y me retracto, porque al verte solo recordando quién es suficiente. Amigos, es una profunda lección para ti y para mí hoy. Creemos que necesitamos una razón. Pensamos que si Dios diría esto o aquello, solo explicar por qué este camino y no ese, pero no es cierto. Según la historia de un hombre que sufrió mucho más intensamente que cualquiera de nosotros, no necesitamos un porqué. Solo recordemos quién. Puedes pensar que soy repetitivo si estuviste aquí la semana pasada, pero es una respuesta en dos partes. La clave es recordar quién y quién. Si estás escuchando esto en un podcast, hay que saber quién con Q minúscula y tienes que recordar quién con Q mayúscula. El final del libro de Job se trata de recordar quién eres y quién es Dios. Y si recuerdas esas dos cosas, no necesitarás respuesta a la gran pregunta. ¿Por qué? Así que, empecemos por la primera. ¿Quién? Refiriéndose a ti y a mí. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién soy? Soy un hombre de 41 años que no recuerda lo que desayunó hace 3 días. Soy un hombre de mediana edad que, a pesar de toda su educación, cuando me pidieron verificar mi nombre de usuario y contraseña, no tenía ni idea. Pasé unas 2 horas a la semana solo adivinando cuál de las contraseñas va con esta cuenta, ¿verdad? ¿Qué sabemos tú y yo sobre nosotros mismos o el mundo, la forma en la que funciona el universo o el plan? Nos sentimos grandes cuando nos comparamos con nuestros compañeros de la escuela, del trabajo y los miembros de la familia. Pero cuando realmente lo piensas, ¿qué sabemos de la vida? Algunos de ustedes lo saben cuando le enseñas a un niño de 1 año que solo pregunta, no, ¿por qué cuando están luchando contigo? Como yo sé más que tú, porque lo dije. La brecha entre tú y un niño de 1 año no es nada comparado con la brecha entre nosotros y Dios. Es como la brecha entre Job y estas dos bestias y las bestias y Dios. Dios es mucho, mucho más grande. Y amigo, no es porque no seamos inteligentes. Algunos tienen doctorados, maestrías, son muy inteligentes, pero solo somos personas. Es como si viéramos la vida a través de esta pajita y Dios ve la imagen panorámica. Antes de creernos grandes y empezar a cuestionar el amor y los pensamientos de Dios, Él no debe tener una buena razón. No entiendo por qué está pasando esto. Claro que no. Tú eres tú. Así que antes de exigir una razón, la humilde respuesta de Dios es, no olvidemos quién. Tú y yo somos pequeños. Algunos de ustedes tendrán bisnietos que ni siquiera sabrán tu nombre. No eres gran cosa. Y yo tampoco. Y recordar ese hecho podría ayudarte a que te aferres a tu fe cuando se complique. Job dijo, me retracto. Me desprecio a mí mismo por decir lo que dije. Me arrepiento en polvo y ceniza porque hablé de cosas que no entendía. Cosas maravillosas que me son desconocidas. Número 1, recuerda quién eres. Pero aún mejor, número 2, recuerda quién es Dios. Es el Dios de la tormenta más poderosa. Él es el creador del Behemoth y el controlador del Leviatán. Él es Dios según Jesús. El que conoce el número de cabellos en tu cabeza no tiene que adivinar. Él sabe de cada vez que un gorrión cae y muere. Tiene un nombre para cada estrella cuando miras al cielo como Job diciendo, Él lo sabe todo. Y lo mejor de todo, Él no usa sus conocimientos para presumir. Utilizó su carácter como Dios para salvar. Para salvar a gente muy pequeña. Gente increíblemente pecadora.
Dios usó su grandeza para bendecirnos. Así es Dios. No sé por qué. Sé bien quién soy. No sé por qué. Sé bien quién es Él. La próxima vez que el diablo se meta con tu fe, ¿por qué está pasando esto? No sé por qué. Sé quién soy. Un pecador. No sé por qué, pero sé quién es. Mi Salvador. Recuerda a quién y no necesitarás un porqué. Oremos. Querido Dios, gracias por tu asombrosa gracia y misericordia. No podemos ver en este momento lo que ves porque ves el final de la historia. Ves todas estas cosas que el enemigo quiere para mal y cómo las convertirás en bien. Dios, si tuviéramos la respuesta, confiaríamos plenamente en ti. Dios, por alguna razón no la revelas, pero queremos confiar en ti completamente. Fija nuestros ojos en Jesús, que vino a este mundo para dar su vida por nosotros, para demostrar qué clase de Dios eres. Recordemos, como dices en el libro de Romanos, que si eres el Dios que no perdonó a su único Hijo, que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos darás con gracia, junto con Jesús, lo que necesitamos? No necesitamos una respuesta, sino más de ti. Abre los ojos de nuestro corazón para verte como te vio Job. Ayúdanos a comprender mientras miramos a las glorias de la naturaleza y mientras vemos lo brillante en tu palabra, qué clase de Dios eres. Un Dios cuya misericordia es más. Un Dios de compasión inagotable. Un Jesucristo que es nuestra piedra angular. Tú lo eres todo, Dios. Ayúdanos a recordarlo. Ayúdanos a lavar nuestro camino a través de esta lucha, de este valle, hasta que te veamos cara a cara. Dios, hoy nos aferramos a ti, porque eres digno de ello. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias por ver el mensaje de hoy. Espero que a través de él hayas podido recordar que Dios siempre está contigo. Aquí en Time of Grace estamos empezando y creciendo nuestro ministerio en español. Tenemos muchísimas ganas de alcanzar más personas hispanohablantes con el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos de tu apoyo. Como muestra de agradecimiento por tu donación, queremos enviarte una copia de mi libro nuevo. Se llama Cuando la vida duele. Cómo ver a través del sufrimiento. En este libro, Dios te va a ayudar en esos momentos difíciles de tu vida, con su presencia, con su poder y con sus promesas en Jesucristo. Cada capítulo en este libro también tiene preguntas de reflexión para profundizar tu conocimiento de la palabra de Dios. Obtén tu copia por visitar es.timeofgrace.org. Time of Grace no termina aquí. Visita timeofgrace.org y explora inspiradores recursos como nuestros devocionales Grace Moments. Síguenos en las redes sociales, donde encontrarás el apoyo de una gran comunidad cristiana. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez en Time of Grace.